La historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia. Hace 40 años comenzó una historia que hemos vivido paso a paso como nadie más y la revivimos para usted. 4 grandes capítulos a partir del sábado 1 de julio. El ciclismo mundial, antes y después de la presencia colombiana. Los protagonistas. Sí, fue una etapa bastante dura. Ya para comenzar a subir el Alpe, pues yo pensé que no subía. Los rivales, dramas. El sistema musculoesquelético empezó a sufrir. Logros. Entonces allí sobrevivimos con 5 corredores. Testimonios. Realmente conocíamos muy pocos detalles, cómo se corría una prueba de tal magnitud. Todo en el especial. Ciclismo colombiano en el Tour de Francia 1983. RCN Antena 2, testigo de la historia del ciclismo colombiano. Le Tour de France, pour l'antenne 2. Bienvenidos al cuarto y último episodio de una serie con la cual nos propusimos recordar 40 años después la historia del ciclismo colombiano en el Tour de Francia 1983. Siguiendo con la secuencia cronológica e histórica de nuestra propuesta, hoy vamos a referirnos inicialmente a la manera como la radio colombiana, representada en RCN, Caracol y Todelar, se encargaron de informar a millones de seres en nuestro país sobre un certamen prácticamente desconocido para todos los actores. En el caso específico de RCN Radio, el periodista Óscar Restrepo Pérez se subió también a la imaginaria máquina del tiempo de la que hemos hablado aquí, para recordar las incidencias de su presencia y participación en ese Tour de Francia 83, desde el mismo momento en que viajó con el equipo 2 semanas antes de comenzar la gran aventura. Llegamos primero a París y después de París nos fuimos vía terrestre para la localidad de Nogaro, que está muy cerca a los Alpes, que está muy cerca a Lourdes, que está muy cerca a todo. Y era la zona de residencia del señor Ocaña en una localidad que se llama Armagnac. Entonces allí fue donde prácticamente vivimos el tiempo previo al despegue del Tour. Bueno, Óscar, ahora esa fue la parte inicial, la adaptación al horario, la llegada a París, y ahora lo nuestro, lo tuyo. ¿De qué manera tú trabajaste o hiciste el trabajo para la radio? ¿Cómo se transmitió? Teníamos el máster ni siquiera en Bogotá, sino en París. Allí estaba Juan Guillermo Llano en la Maison de la Radio. Pero ¿de qué medios te valiste para hacer el trabajo? ¿Viajabas en un carro? ¿Cuál era tu locutor? ¿Y cada cuánto y de qué manera se hacía ese trabajo, esa información, Oscarín? Bueno, al comienzo, pues lógicamente nos tocó rebuscar cualquier lugar. Nosotros hacíamos unas llamadas call, o sea, que pagaban en Colombia, que en esa época era, digamos, lo tradicional y lo normal. Uh-huh. Pero para poder acceder a ese teléfono público, tú necesitabas monedas de 5 francos. Claro. Entonces, eran 4 o 5 monedas para mantener una conversación rápida. Ellos tomaban el número telefónico de ese teléfono público, a ese teléfono público nos llamaban. Es decir, uh-huh, que después de que yo me comunicaba al máster en Bogotá, ellos tenían, pues lógicamente, que acelerar rápido para llamarme, porque uh-huh, yo me quedaba en ese lugar y había gente que necesitaba el teléfono, pero yo no dejaba mientras podía hacer la comunicación. Desde allí comenzamos a comunicarnos y mandábamos el previo del día. Yo llevé una de esas grabadoras, pues de la época, grabadora uh-huh, de pila, no eran las grabadoras ahora científicas de esta época. Y bueno, pasábamos la información para Radio Sucesos, para Momento Deportivo, para el programa de La Hora del Ciclismo, para todo. O sea, hacíamos absolutamente todo. Pero también, Óscar, también llamábamos sí a París, ¿no? A París, donde estaba el máster principal de, por decirlo de alguna manera, ¿no? De RCN y Antena 2. Sí, el ingeniero llegó como faltando, ¿qué le digo, Héctor? Como 4 o 5 días más o menos. A mí me tocó trabajar con un gran amigo, a quien quiero saludar, don Javier Alberto Buitrago,
él era el compañero de fórmula, iba don Julio Arrastía con José Antonio Churio, ambos ya fallecidos, ibas tú, que hacías como de volante libre para todo lo que se necesitara alrededor de la transmisión. Cuando llegábamos a la meta estaba el ingeniero Hernán Medina, ¿no? Con un carro técnico, llamémoslo así, y ya nos tenía listas las conexiones con Bogotá o con París para narrar las llegadas, ¿no? Exactamente. Hernán, a quien también recordamos cariñosamente por su oficio, sino un gran amigo y compañero. Eso era Hernán Medina. Entonces, él tenía absolutamente todo listo, terminaba la etapa y venían los programas que se grababan, ¿se acuerdan? Que grabamos 1 o 2 programas previos y hacíamos igual resúmenes para toda la programación de la cadena. Cuando estábamos en carrera, nos tocaba andar con una bolsa de monedas, por lo siguiente, porque había lugares, por ejemplo, como lo que pasó en el Tourmalet. Yo hablé con una señora, yo le dije, no, mire, es que necesitamos para esto y esto y esto y esto. Ah, claro, bien pueda, no se preocupe. Entonces me dio el número, llamé a Colombia. Había 2 teléfonos públicos, uno antecitos del puerto y uno como a 1 kilómetro abajo. Y llamé y dije, bueno, llámeme a este número, ya. Y me llamaron inmediatamente y claro, nosotros agarramos la línea y tuvimos la oportunidad de relatar el paso de el primer gran hecho histórico para el ciclismo colombiano, ¿no? Patrocinio ganando el Tourmalet, ¿cierto? Eso fue lo primero. Exactamente. Iba con Robert Millar, me acuerdo que ahora es Filipa, ¿no? Sí, ahora es Filipa York, sí señor. Oscar. Exactamente. Bueno, aquí nos quedaríamos todo el tiempo recordando tantas anécdotas, aventuras, experiencias. Hoy, 40 años después, ¿cuál es el recuerdo más grande que guardas desde el punto de vista, digamos, deportivo, lo que significó para el ciclismo colombiano, para nuestro equipo? En esa oportunidad terminaron 5 de los 10. Y desde el punto de vista profesional para nuestra radio, ¿qué lección, qué recuerdo es el más grande que tienes? Héctor, yo creo que haber hecho ese, entre comillas, descubrimiento en territorio europeo ha sido uno de los, yo diría, los logros más grandes del radioperiodismo colombiano. La fama del periodismo de las cadenas de radio nuestras en Europa comenzó a penetrar en ese momento, pero a punto que lo que se había hecho, que ustedes hicieron, por ejemplo, en el Tour del Avenir, en Dauphiné y en otras carreras, en ese momento eso se volvió una cosa increíble. Yo me acuerdo que el carro pues estaba marcado con unas calcomanías RCN en la radio de Colombia y tal, y la gente se paraba a tomarse fotos, y la Colombí. O sea, se abrió un firmamento gigante. Oscar, en ese momento, hace 40 años, si te puedes trasladar, en algún momento, en alguna etapa, o terminado el Tour, o un año después, o no sé, 2 años después, pasó por tu imaginación la posibilidad de que un día lo ganaríamos. Bueno, 5 años después ya nos subimos al podio. ¿Algún día ganaríamos el Tour? Honestamente no. Okay. No, yo veía que era imposible. Yo decía, no, esto definitivamente es para otros seres, definitivamente no solamente de otra piel, sino de otro talante. Aunque yo no quería, por supuesto, minimizar lo que hacían los ciclistas colombianos. Pero lo que, Héctor, uno tenía que comparar era el sistema, la fórmula, el trabajo que tenían ellos respecto a lo nuestro. Es decir, es que todos los ciclistas que fueron en el 83, 84, hasta el triunfo de Lucho en el 85 en la Vuelta a España, todo era experimento, Héctor, todo era experimento. Y ellos en ese momento, llevan 80 años corriendo. Así fue, pasaron entonces muchos años para ir progresando. Uno de los avances que la humanidad ha presenciado para su beneficio en los últimos años ha sido el de la tecnología y específicamente en el campo de las comunicaciones. Por esto se hace necesario saber y recordar cómo fue posible hace 40 años con las herramientas de entonces traer a través de la radio la señal que permitió al más importante y al más humilde de los colombianos enterarse de lo que pasaba con sus compatriotas en las carreteras de Francia. El ingeniero Juan Guillermo Llano, junto a su colega Hernán Medina, ya fallecido,
Ambos, de la nómina de RCN, tuvieron a su cargo la operación RCN Radio para transmitir el Tour de Francia 83. Para fortuna nuestra, hoy tenemos aquí a Juan Guillermo, haciendo memoria de cómo se dispusieron en el departamento técnico de RCN para afrontar semejante desafío. Muy bien, gracias Héctor por la llamada, me alegra mucho escucharte y me emociona más en este recuerdo de hace 40 años cuando RCN, como tú lo decías, entró en forma la transmisión del Tour de Francia. Efectivamente, se hizo un contacto con la Radio France Internacional en París, se alquiló un estudio y en ese estudio yo permanecí durante todo el tiempo del Tour de Francia recibiendo las conexiones vía telefónica con ustedes, los comentaristas, los locutores que iban en la carretera. ¿Cómo se hacía? Ustedes buscaban un teléfono en cualquier parte, fuera un hotel, un bar, una casa, y llamaban al estudio y yo lo recibía la señal y esa señal se enviaba a Bogotá a través de Telecom. Y muchas oportunidades ocurrían al revés. Ustedes me llamaban y me decían, llámate el número, porque en ese momento no tenían la manera de contar con monedas o algo para hacer la llamada. Y entonces yo les devolvía la llamada. Sí, contamos con el apoyo de la señora Doris, que era la esposa del periodista que me sirvió de traductora en la casa de la mesa de la radio. Y prácticamente yo te cuento, Héctor, que yo permanecía desde las tipo 8 de la mañana, hora francesa, hasta las 5 o 6 de la tarde, permanecía en el estudio, porque fuera de eso había que hacer unos programas periodísticos para el noticiero, entonces tenía que estar ahí. Fueron muchas horas de trabajo allá, pero fue muy agradable y una experiencia muy bonita. El ingeniero Hernán Medina, Juan Guillermo, él fue el segundo técnico que estuvo en la carrera, ¿no? Él nos atendía en la meta desde el sitio de meta. Él ya nos tenía montado, digamos, el sistema de transmisión en la llegada. ¿Y ese sonido de Hernán también llegaba a París o ya estaba con Bogotá? No, llegaba a París también. Uh-huh. Sí, Hernán me acompañó a mí, nos fuimos juntos. Y inclusive me tocó con él preparar todos los cables y todos los micrófonos para ustedes, para los carros. Y él viajó con ustedes en la carrera. Yo sí permanecí solamente en el estudio. Ese fue el primer paso. Ya después ya viene lo otro que se fue adelantando cuando ya utilizamos helicóptero, después utilizamos avión y todo eso. Pero básicamente eso fue el principio de las transmisiones. ¿Por qué la Maison de la Radio en Francia, Hernán? ¿Por qué no directamente ya podíamos llamar nosotros desde la carretera o en el teléfono público o en la casa, donde fuera que estuviésemos, a Bogotá? ¿Por qué teníamos que llamar, por qué a través de París? ¿Por costos, por mejor sonido? ¿Por qué motivo? Por ambas cosas, y sin embargo, y también por seguridad, la calidad. Y los equipos que existían en los estudios de la radio en Francia eran muy buenos, eran de última tecnología. Entonces uno tenía la calidad del sonido del teléfono, era muy superior a que se hicieran directamente, digamos, desde carretera a Bogotá, porque esto ya tenía un proceso. Entonces por eso se utilizaba ese sistema. Hernán, Juan Guillermo, ¿se imaginó usted desde su campo que la tecnología progresaría tanto para llegar a lo que hemos vivido y a lo que hemos también utilizado? Pues hombre, en un principio sí lo pensé. Esto en un futuro va a llegar a cambiar el sistema, sobre todo porque uno empezó a conocer en Europa sistemas ya diferentes, por ejemplo la radio Monte Carlo, que ya hacía las vía satélite directamente, ¿sí? Y la televisión francesa también, su sistema típico de yo dije, esto algún día tiene que llegar a lo que está pasando. Y en verdad uno se queda asombrado, porque es que prácticamente nosotros llegamos allá con la rutina, ¿sí? A conocer nuevas cosas. Y hoy en día nosotros estamos a la par de ellos, quizás mucho más avanzados en ciertos campos. Diría que ese aprendizaje o ese contacto permanente del primer año y el de los subsiguientes hizo también que la radio progresara, y en este caso RCN progresara a ese nivel tecnológico.
Claro, la cadena se vio forzada a ir comprando nuevos equipos e implementando nuevos sistemas. Recuerda que nosotros nos tocó trabajar primero con equipos, digamos, de carretera que eran híbridos, ya pues después de esta etapa de hace 40 años, que eran híbridos porque trabajaban parte de estado sólido y parte de tubo. Y ya llegaron los equipos que eran completamente de estado sólido. Y eso fue todo evolucionando hasta lo que hoy en día tiene la cadena. Bueno. Y yo creo que ha sido una pauta para el desarrollo tecnológico en la radio fundamental. Bueno, la vida de Juan Guillermo, una vez que se retira de nuestra empresa, que comienza a gozar de su pensión, ¿cómo se encuentra hoy Juan Guillermo? ¿Sigue atentamente el desarrollo tecnológico, las transmisiones? ¿Qué hace Juan Guillermo en la actualidad? En realidad, Héctor, sí, cuando me retiré siento una nostalgia por la radio, sobre todo cuando veo el ciclismo y lo oigo, pero todavía estoy activo. ¿Cómo te parece? Yo no como dice el cuento, no he colgado la lira. Todavía presto asesorías técnicas en 2 emisoras acá de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Y en algunas emisoras por ahí cuando tienen algún inconveniente y me buscan. Entonces, yo me entretengo, yo soy un apasionado de la radio. Y la vida sigue, por fortuna para Juan Guillermo Guillán. Por la diferencia de 7 horas entre Francia y Colombia, y gracias a la magia de la radio, hay eventos, voces, opiniones, noticias, elogios y críticas que trascienden en el tiempo y permanecen gracias a los archivos. Este es el caso de Hombres y Nombres, que nos van a recordar cómo transmitíamos. Hay nombres como el de Francisco Restrepo Arroyave, director de deportes de RCN en la época, así como los del narrador José Antonio Churio y el comentarista Julio Arrastía Brica, todos lamentablemente fallecidos, a quienes hoy rendimos homenaje escuchando sus voces y su transmisión de hace 40 años en la 4ª etapa del Tour de Francia 83. A ver, ¿usted cómo hace el recorrido desde el sitio de salida hasta el sitio de llegada en la Vuelta a Francia, Óscar Restrepo, con Javier Alberto, porque es la llave que está trabajando en RCN? Está trabajando muy bien. La hacemos en un Citroën 5. Sí. ¿Tiene acreditación oficial de la Vuelta a Francia ese Citroën? Tiene el número 255 de inscripción oficial del Tour de France, firmada por el señor Levitán. Don Julio Arrastía, ¿usted en qué carro se transporta en la Vuelta a Francia con José Antonio Churio, su compañero de trabajo? Yo también tengo un Citroën, también ahí mismo tenemos 3 Citroën. Es un Citroën muy bueno, anda muy bien. Y yo vengo con José Antonio, el otro día traje a una periodista colombiana, que no me acuerdo el nombre ahora. Y entonces ya ese es el recorrido que hacemos. Salimos con la etapa, vemos la meta volante, escuchamos Radio Tour, damos las informaciones respectivas. Sus carros tienen servicio de comunicación interna, o sea, los carros, los 3 de RCN, pueden intercomunicarse internamente. Por supuesto, Mavic nos ha facilitado este servicio aquí en Francia. Si en Colombia hay alguna duda por todo lo que se ha dicho, por todas las calumnias que se han dicho durante estos días, que llamen a Rafael Antonio Niño. Niño puede decir qué es la firma Mavic y qué servicio nos han prestado aquí en la Vuelta a Francia. Esto pues porque ya lamentablemente no puede uno guardar silencio y tiene que destapar la olla. Es mejor volver al periodismo y olvidar los malos ratos que algunos colegas nos hacen pasar. Tenemos al ganador de la etapa. El corredor de Mies es suizo, pero habla italiano. Congratulaciones per la vostra vittoria di oggi, mi querido amigo de Mies. Habla para Colombia. Sì, oggi ho vinto e sono contento perché ho già provato l'anno scorso e ho fatto secondo, ma sono venuto qua al Tour per vincere una etapa. El año pasado dice que hizo en segundo, había probado, había hecho en segundo, ahora ganó la etapa. ¿Cuántos años tiene de Mies? Quest'anno 27 anni. 27 años. Muy bien. De Mier, el ganador de la etapa del Siloa Ufina, estaba en los micrófonos de RCN. ¿Usted me tenía que preguntar algo más? Sí, señor. Hágame un favor y me dice, el carro o cualquier carro de prensa o de radio, porque aquí hay muchas emisoras de Europa con carros transmitiendo y dando informes permanentemente. ¿A cuánto puede andar del lote, por ejemplo, en un día como hoy, cuando un lote marcha durante 250 kilómetros compacto? 1 kilómetro, kilómetro y medio aproximadamente. ¿Y usted a 1 kilómetro ve algo de ese lote? Imposible. Bueno, no me diga más. No, pero sí quiero decirle algo más. Sí, señor.
quiero decirles que a los oyentes de RCN que estén muy tranquilos, porque RCN tiene aquí en Francia a la gente que conoce, vive y hace el ciclismo. Estamos trabajando con Julio Arrastía Brica, Héctor Urrego, José Antonio Churio, Óscar Restrepo, Javier Alberto Huitrago. Yo creo, amigos oyentes, que esas encuestas de sintonía que durante estos días en Colombia le están dando el primer lugar a RCN son ciertas, porque tenemos las voces del ciclismo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, amigos de RCN. Hasta luego, don Francisco. Muchas gracias a todos ustedes por la información que han prestado hoy para los oyentes de la cadena RCN. Terminemos aquí diciendo entonces que Gilbert Duclos Lassalle mañana partirá como rey de la montaña con 7 puntos, Pierre Basso de segundo, al igual que Jesús Laguía del equipo Reynolds con 4 puntos de estos dos hombres. Las metas volantes partirán encabezadas por Eric van der Aerden con 53 puntos, segundo Sean Kelly con 31 puntos, don Edwin. Mañana como rey de los novatos, de los hombres jóvenes, partirá Eric van der Aerden. Hoy había partido Moreau, pero van der Aerden ascendiendo a la segunda colocación y desplazando, después de que había partido en la quinta colocación, desplazó a Phil Anderson, a Moreau y a Sotemel, que en la segunda casilla de la general individual. La voz que acabamos de escuchar estaba en aquella época en el control máster de la transmisión de RCN Antena 2 aquí en la capital de la República. La diferencia horaria que hemos mencionado obligaba a que las transmisiones de la época fuesen iniciadas a las 3 de la mañana en nuestro país y terminaban hacia las 11 o 12 del día. Esto implicaba un gigantesco esfuerzo técnico y humano, tanto en Francia como en Colombia. Se hacía necesario entonces contar con personal capaz y suficiente para enfrentar todas las vicisitudes de aquella transmisión. Y por ello, la voz que acabamos de escuchar, la de Héctor Palau Saldarriaga y Jairo Chávez Ávila, tuvieron a su cargo el complemento informativo de la transmisión con estadísticas, voces, comentarios, tal como lo relata el entonces comentarista y hoy director del Clásico RCN y director de las transmisiones especiales de RCN Antena 2. Escuchémoslo. Gracias, profe. Indiscutiblemente una muy linda experiencia que era de mucho sacrificio porque le dio a RCN, le dio a ustedes, los jefes de la transmisión, a don Pacho, a usted, a don Julio, porque había que transmitir toda la etapa, porque era un escenario totalmente diferente, y a nuestro presidente de aquel entonces, don Ricardo Londoño, porque había que transmitir. Entonces, etapa de 300 kilómetros era etapa de 8 horas de transmisión, que terminaba a las 10 de la mañana, entonces había que arrancar a la 1 de la mañana, a veces arrancábamos a las 12, a veces a las 3 de la mañana. ¿Cómo era el trabajo ya propiamente periodístico en el máster? Pues, profe, nosotros llegábamos y teníamos, obviamente, la responsabilidad de estar pendientes de, como había tantos riesgos técnicos, pendientes. Y el máster estaba en París, ¿no? Exacto. Pero nosotros estábamos aquí como soporte, porque si se cae la transmisión, ustedes entran y ustedes sostengan. Entonces nosotros veníamos preparados con voces, con cuñas, con los cables, porque cuando eso no era que nos llegaba ahí por el computador, ni el WhatsApp, ni nada de esas cosas, nosotros teníamos que prepararnos con las agencias AFP, EFE y UPI, que me acuerdo que eran las 3 agencias que llegábamos. Entonces, cosa que si ustedes desde allá, por cualquier razón técnica, no podían entrar, nosotros teníamos que tener el termo de oro, como nos llamaron ustedes, para botar corriente y informar y repetir clasificaciones, ubicar los colombianos, bueno, tener elementos, contenidos para sostener el tiempo. Por fortuna, yo creo que si algo ha significado desarrollo tecnológico para la radio en Colombia, profe, fue un evento como el Tour de France, porque a través del Tour de France usted recordará, profe, que se hicieron demasiadas cosas del avance tecnológico. ¿Con quiénes hacía ese trabajo? ¿Quiénes madrugaron con usted o se trasnocharon? Ramiro Javier Dueñas. Ramiro Javier Dueñas y yo éramos como el termo de oro. ¿Jairo estaba en Cali? Jairo estuvo en Cali. Y, profe, yo creo que lo más interesante de eso para uno profesionalmente era saber que Colombia está viviendo una nueva época del ciclismo, del deporte colombiano, una nueva época de la radio, porque yo creo que eso significó una evolución de las transmisiones. Y era emocionante saber que muchísima gente,
muchísima gente se trasnochaba con nosotros. ¿Con qué impresión se quedó una vez que termina el Tour de Francia en París? La impresión de que el ciclismo colombiano era muy grande, porque es que yo recuerdo que cuando eso solo escuchaba unos comentarios positivos de bienvenida al ciclismo colombiano a Europa. Entonces uno decía, estamos en la que es. El ciclismo colombiano es el deporte del país. Y yo creo que usted ya lo ha contado, profe, a través de estos grandes especiales periodísticos tan preparados, que ya ellos habían venido a explorar, y cuando nos invitaron al Tour y cuando la presencia del Tour de los colombianos y el Tour no fue una cosa caprichosa, sino una cosa en la que ya había un relacionamiento, habían venido a correr aquí, nosotros ya teníamos otras experiencias ya como el Tour del Avenir, todos esos pasos que usted, que Raúl Mesa, que la organización Ardila a través de patrocinar equipos ya había tenido, nos permitía tener una ambientación allá. Y lo que hicieron nuestros corredores con el equipo Barta en ese momento fue ratificar el proceso que veníamos, y a partir de ahí tener convicción de que lo que venía era muy grande. Luego usted va como periodista ya, transita en la moto, un trabajo muy difícil, muy complicado, muy riesgoso. Ahí pudo apreciar, ser testigo de la progresión ciclística y de la progresión técnica de la radio y de las comunicaciones. Total, profe, total. Ya cuando tuve la oportunidad de ir, de que ya no era el termo, sino que ya era allá in situ, digamos que todavía estamos en el aprendizaje, profe, todavía estamos en el aprendizaje. Ahí es donde uno le da el valor, inclusive, le da todo el valor del mundo a los logros de los Patro, de los Herrera, bueno, de Cabrera, que en paz descanse de todos, porque ahí es donde uno se da cuenta que nosotros estamos muy distantes, profe, en todo, muy lejos en todo. Pero mire cómo es la vida, profe. Yo creo que nosotros en materia radial, al contrario, estábamos por encima de los mismos europeos. Porque no hay duda, profe, que tanto en Francia como en España las transmisiones de radio no lo eran. Y yo recuerdo, profe, que ustedes despertaron con la presencia en el 83 toda una expectativa, no solamente con nuestros corredores, sino en el tema periodístico, informativo. De modo que el Tour del 83, profe, hay que tenerlo como ¿cómo se llama, profe? Como un demo para las nuevas generaciones. Posteriormente usted se convierte en el director del clásico RCN, que fue una carrera. Aún usted era el periodista que todos conocemos, aún no era el director, pero ¿qué papel jugó el clásico RCN del 81 y 82 y hasta 83 y posteriores, con la presencia de lo mejor del ciclismo europeo en Colombia gracias al clásico RCN? Yo creo que mucho porque cuando vinieron por aquí señores como Xavier Luis, por ejemplo, o como Cyril Guimard, por ejemplo, los cacaos de los equipos de ese momento, que era la Renault, por ejemplo, la Peugeot, que eran los equipos grandes de ese momento, vinieron a darse cuenta que aquí sí había ciclismo, que había un desarrollo del ciclismo, y que ellos, porque yo recuerdo el término mundialización, que era de Xavier Luis, se dieron cuenta que sí, que la mundialización estaba por el lado de Colombia, y había dos naciones que eran Colombia y Rusia, los que podrían como despertar todo ese fervor para que el ciclismo se mundializara. Entonces yo creo que fue muy importante, profe. Yo creo que el clásico RCN, que si lo ponemos a cifras o a calendario o a reglamentación de hoy, realmente el clásico de esos años, profe, antes del Tour, fueron la verdadera 2.1 de aquel entonces, porque si llegaron los que llegaron los mejores de esos años, profe, eso yo creo que a través del clásico se abrieron las puertas para decirle al mundo, sí, de aquí para allá y de allá para acá, vinieron a darse cuenta aquel que había aquí y que se valía la pena tenernos allá, no solamente por sus ciclistas, sino por la cultura ciclística deportiva que había en Colombia gracias al clásico. Bueno, finalmente, usted hoy, por fortuna, por reconocimiento a su trabajo, por su profesionalismo, por su deseo de progresar, ocupa un cargo ejecutivo en la cadena. Nuestra empresa es una empresa privada. ¿Qué papel cree Héctor hoy que ha jugado, o jugó en ese momento, en el 83, estamos hablando del 83, la empresa privada, nuestra organización Ardila Lule, Pilas Barta, Renault, Colpatria y otras empresas que se vincularon a ese
proyecto, a ese proceso en 1983? No, un papel definitivo, profe, definitivo, porque es que además el Grupo Ardila, profe, de sus principales accionistas, el doctor Carlos Ardila y sus hijos, sus herederos, siempre han tenido el ciclismo como un ADN de la organización, como un ADN dentro de sus empresas. Entonces, el patrocinio al ciclismo colombiano antes de los 80s, con Castalia, Frescola, y después de los 80s con el Tour del Avenir y todo lo que pasó hacia Europa, yo creo que la empresa privada, en este caso la organización Ardila, profe, jugaron un papel muy importante. Yo creo que sin la empresa privada, profe, esto no estaría donde hoy estamos. Yo creo, profe, que si algo tenemos que tener, no solamente en los temas deportivos, ciclísticos, sino en el ADN de nuestras vidas, es la gratitud y el reconocimiento. Y nosotros tenemos que reconocerle a Postobón, al Grupo Ardila, pero también a Barta, a Café de Colombia, a Leche La Gran Vía, a todas esas empresas, lo que hicieron para que hoy el ciclismo esté donde esté. Yo creo que hoy, profe, hoy por hoy, después de 40 años, para ponernos en la celebración que estamos haciendo, y de manera muy especial usted en lo periodístico, tenemos que decir, profe, que hoy, no sé si sea atrevido, pero los Egan Bernal, los Urán, los Nairos existen porque de esa época se viene desarrollando un ciclismo en Colombia y hemos tenido un cronograma de actividades, un calendario, unos procesos que hoy nos tienen donde nos tienen, profe. Muchas gracias, Héctor, por haber participado en estos especiales, en este especial, sobre todo el día de hoy, cuando estamos cerrando una historia que quisimos hacer bajo su dirección, bajo su coordinación, pero es que a la historia hay que rendirle homenajes y creo que este ha sido una manera de hacerlo. Pues, profe, no, a usted muchas gracias porque se empecinó desde el año pasado, comenzó a pensar en estos especiales y comenzó a trabajarlos con nuestro equipo, porque además, profe, yo creo que las nuevas generaciones estaban necesitando cosas como estas, profe, que de pronto alguien las contaba, pero las contaba de pronto en algunos casos un poco desfigurada la realidad, y me parece que esto que queda ahora en las páginas, pues en los archivos sonoros, es muy importante para la nueva generación periodística, ciclística y deportiva del país. Todo lo que hemos escuchado en los 3 programas anteriores y en este no habría sido posible sin la presencia y apoyo definitivo de la empresa privada. En este caso, la organización Ardila Lule, que abrió el camino, patrocinando el equipo triunfador en el Tour del Avenir de 1980 y rematando la faena Pilas Barta, como el inolvidable patrocinador del equipo que viajó al Tour de Francia 1983. Barta aceptó patrocinar el escuadrón colombiano gracias a la decisión de su presidente, en aquel entonces, el doctor Carlos Hugo Escobar, acompañado del vicepresidente comercial de la empresa, Saulo Barrera, ya fallecido. Esto se hizo posible luego de un proceso que el propio presidente Escobar, 40 años después, ha querido recordar para nuestros oyentes en este programa especial. Héctor, muy buenas tardes y créame que el placer es mío. Aprecio mucho el trabajo que ustedes constantemente han hecho a través de toda una vida. Bueno, doctor Carlos Hugo, pues este programa se trata de recordar lo que sucedió hace 40 años con nuestro equipo de ciclismo que viajó por primera vez al Tour de Francia y marcó una fecha histórica y una época histórica. ¿Qué recuerdo tiene de la manera como llega? Bueno, ustedes ya eran patrocinadores de ciclismo un par de años atrás, equipos ahí de Caldas, y cómo se hace o cómo llega la propuesta a su despacho para patrocinar el equipo que iría al Tour de Francia. Héctor, en Barta habíamos escogido el deporte como vehículo publicitario para pegar la marca de Barta. Habíamos originalmente empezado con el fútbol y tuvimos el Once Caldas, que lo llamamos Barta Caldas. Al terminar el contrato con el fútbol, con el Once Caldas, yo me encontré con Cochise Rodríguez, a quien yo había conocido de mis épocas en Medellín, y me lo encontré en Manizales con una costilla partida, vendiendo libros. Entonces lo saludé, le pregunté qué hacía, y por el ciclismo me dijo que ya hacía solo ciclismo recreativo, y lo invité a que participara por Barta en el circuito Feria de Manizales.
Él se entusiasmó, se trajo un par de compañeros de Medellín, corrieron el circuito Feria de Manizales, fue por supuesto el gran show y el gran espectáculo, y a raíz de esa experiencia lo invitamos a que armara un equipo que lo acompañara y regresara a la Vuelta a Colombia. Cochise tomó la iniciativa, armó un equipo, lo patrocinamos, escuchamos a Miguel Ángel, el accionista colombiano era en Barta en ese momento Propaganda Sancho, con Álvaro Arango Correa a la cabeza, un hombre absolutamente entusiasta y visionario, y Saulo Barrera, que era nuestro vicepresidente comercial. Empezamos a discutir esa posibilidad, pero eso tenía unas cifras que no daban para el presupuesto de Barta. Procedimos entonces a buscar copatrocinadores y conseguimos a Colpatria en primera instancia, a Renault también como coequipero y finalmente a la Federación Nacional de Cafeteros. Y pusimos el gran desafío que era la conquista de Europa para el ciclismo colombiano. Armamos el primer equipo con 12 ciclistas, era prácticamente una selección Colombia de ciclismo y desarrollamos un eslogan que era lo que nos justificaba a nosotros la inversión: compre Pilas Barta y apoye el ciclismo colombiano. ¿Qué significó para Pilas Barta precisamente desde el punto de vista, sí, comercial ya nos ha dicho, pero desde el punto de vista de marca y para el país, porque esto también tenía país de por medio, esa participación, una vez que vamos andando y que finalizamos en París con 5 de nuestros 10 héroes? Héctor, en Colombia había prácticamente una sola marca de pilas que era Everready y nosotros éramos unos desconocidos absolutos en el mercado. Con esto lo que generamos fue primero un conocimiento de la marca, porque en todas las transmisiones se citaba a la compañía y al fútbol o al ciclismo se le cargaron las pilas o se le descargaron las pilas según el resultado deportivo que tuviéramos. ¿Cómo vivió la parte deportiva usted personalmente y también desde el punto de vista empresarial? Cada una de las jornadas, cada una de las 22 etapas y al finalizar, ¿qué balances se hicieron desde ese punto de vista, doctor Escobar? Héctor, a mí me ha gustado el ciclismo toda la vida, desde pelado en el colegio yo practicaba el ciclismo, era absolutamente afín al tema, entrenando por las carreteras de Antioquia, yendo a Chabello y Copacabana y Don Matías, nos encontrábamos con Cochise, con el Ñato Suárez, de ahí vino mi relación con Cochise en esa época. Entonces vivíamos intensamente, las carreras por supuesto eran a las 4 o 5 de la mañana, el fervor pegado de la transmisión de RCN con Julio Arrastía, con Trapito, con ustedes de comentarista, generaban una audiencia absoluta en el país. ¿Qué significado cree que tuvo su empresa y en general la empresa privada que siempre estuvo y está vinculada con el ciclismo colombiano para lo que se ha vivido en estos 40 años de ciclismo y de país? Pues no fuimos la primera compañía que utilizó o se apoyó en el deporte para hacer campañas publicitarias, pero digamos que fuimos la empresa de más impacto en el momento, primero con el fútbol, como le conté, y después con el ciclismo. Doctor Carlos Hugo, hoy 40 años después, ¿cuál es el recuerdo más grande entre tantos o el mejor recuerdo que guarda de esa inversión y de esa aventura deportiva que significó para el ciclismo colombiano tomar parte en el Tour de Francia por primera vez, un equipo amateur? No, como aventura fue todo lo que vivimos con tanto desconocimiento, con tanto vacío que teníamos de lo que era competir en Europa, con los primero empezando porque era un equipo todo de escaladores, aquí no teníamos los grandes pasistas que acompañaran a los escaladores, entonces como los fundían en esas carreras planas y le sacaban el aire para las trepadas, pero después la emoción de ver a un Lucho Herrera, de ver a Fabio Parra, de ver a Condorito Corredor, a tantos ciclistas jugados absolutamente por un país, porque era una causa nacional lo que estábamos viviendo en ese momento. Eso es absolutamente inigualable e inolvidable.
En ese momento, o un poco después de hace 40 años, después del 83, 84, 85, por alguna razón, por algún motivo, pasó por su mente la posibilidad o la ilusión de que un día podríamos llegar a ganarlo, como finalmente se ganó en el 2019 el Tour de Francia. Era una posibilidad muy remota, como le digo, porque nos faltaba ese complemento. O sea, en el Tour de Francia y en estas carreras europeas no se gana si no se tiene un equipo todoterreno, un equipo en donde el trepador esté protegido y pueda dar el salto con posibilidades de ganar al final de las etapas, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Finalmente, doctor Carlos Hugo, es correcto, tal vez usted no lo diga, pero de pronto los periodistas y quienes vivimos toda esta historia y toda esta aventura sí tenemos motivos suficientes para decirlo. Es motivo de orgullo personal, profesional y empresarial para usted y para Pilas Barta haber contribuido como lo hicieron para esta primera gran aventura, para este despegue, para esta rampa de lanzamiento que significó esa presencia, que además es una fecha histórica también para el ciclismo mundial. Es absolutamente memorable, es absolutamente emocionante, es absolutamente perdurable lo que sucedió. Uno, gracias a Dios, en mi caso personal, yo trabajo más por los logros que por el dinero, y esto nos dio una experiencia y nos dio un caso de estudio de mercadeo absolutamente inigualable en Colombia para vivir y compartir la experiencia de Pilas Barta en el mercado. Ha sido un placer escucharlo, doctor Carlos Hugo, encontrarlo también. Siempre a todos mis invitados en estos programas les he dicho que considero un privilegio, digamos, particular de la vida, que la vida nos ha brindado, y el trabajo, la posibilidad de volvernos a ciclistas, a patrocinadores como usted, a entrenadores, acompañantes, dirigentes, periodistas. Considero que es un privilegio podernos encontrar 40 años después y recordar aquella memorable actuación o aquella memorable aventura que fue el Tour de Francia. Le repito lo mismo a usted. Héctor, muchísimas gracias. Me da la oportunidad de decirle que me emociona poder participar después de 40 años en esta conversación tan grata. Lo recuerdo con todo el cariño y el reconocimiento por la labor que usted ha hecho por Colombia y por el ciclismo, y muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido muy honroso para mí y un motivo de satisfacción infinito. Muchas gracias, Héctor. El placer ha sido para nosotros, doctor Carlos Hugo. Bueno, después de los estudios de transmisión, de recepción, después de haber pasado por las oficinas y por los escritorios donde se tomaron grandes decisiones, es bueno regresar a lo ciclístico. Han transcurrido exactamente hoy 40 años y 2 días desde cuando comenzó la gran historia del ciclismo colombiano en la montaña del Tour de Francia, como reflejo de la esencia, el talento y el poderío del ciclismo de nuestro país. Esta sería la herramienta con la cual nuestros ruteros se abrirían camino hasta llegar a la total consagración. Se corrió el 20 de julio de 1983 la etapa número 18 entre Alpe d'Huez y Morcín. Después de 7 horas y 45 minutos de pedaleo, así se escucharon las voces RCN de Churio, Arrastía, Restrepo y compañía, quienes dejaron un eco que aún hoy retumba en todos los rincones de Colombia. El corredor Michaud todavía se mantiene en el primer lugar. Ahí lo están observando ustedes y escuchando a través de RCN, radio y televisión. El número 9 de la Côte Mercier. Una gran cantidad de público. En este momento, una fila humana de lado y lado de la vía para tributar ese aplauso, ese rendimiento grato y recordativo a los hombres que toman parte de este Tour de France 1983. Se cumple la etapa número 18. Número 18 y 20 de julio. Comente, Julio García. Bueno, ese hombre se ha regulado muy bien, Michaud, y desearía ganar la etapa. Y le darían en el día de hoy seguramente el premio a la combatividad. Fíjense en el suelo cómo escriben los nombres de los competidores. Fíjense qué cantidad de gente, pero en los ascensos. Les gustan los ascensos y aquí a la gente.
Atención, en estos momentos el premio de montaña. Atención, va a pasar y cruza primero. Cruza primero en el premio de montaña. A 15 kilómetros está ahora el líder de la etapa. Acaba de ganar el premio de montaña este pedalista. Atención, profesional de la Cornercier, Julio Racía. Atención, que van a pasar en segundo y en tercer lugar Van Impe y Arroyo. Creo que el corredor Michaud va a ganar la etapa. Tiene buena ventaja de casi 2 minutos. Y difícil que lo alcance. Se lanza al descenso el corredor Michaud con todo. Ha subido regulado y me parece que no lo alcanza. Sí, señor, en estos momentos, cuando ya pasó el premio de montaña, hizo el cambio de relación y ahora está entrando a terreno de descenso. En terreno de descenso para regular su ritmo de carrera en estos momentos. Ahí está en punta, su pedaleo es armonioso, extraordinario, en un agite, demostrando su calidad para descender rumbo a Morcín. Don Julio Racía Vica está con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Miguel Ángel Bermúdez. Miguel Ángel, ¿qué pasa usted que viene de la carretera? Patro, que después de la caída tuvo problemas. Sí, Patro tuvo problemas porque se cayó y se le rompió en la pata del tenedor delantero y entonces perdió muchísimo tiempo. Venía solo persiguiendo a este grupo, aislado de otro grupo que venía detrás y le tocó el terreno ese llano. Yo creo que ahorita en la montaña va a recuperar mucho, pero sin embargo ha perdido muchísimo tiempo en el día de hoy. Yo quiero agradecer la oportunidad que ustedes me brindan para enviar un saludo en Colombia a todos mis compañeros de Federación Colombiana de Ciclismo, al doctor Carlos Hugo Escobar de Barta, lo mismo que Álvaro Arango, a esta empresa que ha hecho posible que el ciclismo de Colombia brinde este espectáculo fabuloso. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar en el carro que está pintado como el carro de Colombia, hemos sentido verdaderamente la satisfacción de ser colombianos aquí, porque nuestros corredores han dejado muy en alto en los colores de Colombia. El Condorito Corredor está haciendo una carrera espectacular, Julio. Tú que tienes tanta experiencia y conoces tanto de ciclismo, un muchacho de estos, prácticamente sin experiencia, al lado de los grandes. A Patrocinio Jiménez le ha tocado muy difícil porque él se puso el mayor de los premios de montaña y lo atacaron todos los profesionales porque esa gente no cede terreno a nadie, no conceden prórrogas ni prerrogativos a nadie y entonces ha sido muy difícil para José Patrocinio Jiménez, que ha sido un verdadero héroe, mantener esa camiseta. Sin embargo, yo confío en que en la etapa de mañana Patrocinio también hará magnífico performance y de todas maneras la actuación del ciclismo de Colombia me tiene plenamente satisfecho y creo que los objetivos del ciclismo colombiano se han cumplido, como quiera que están presentes en la carrera más importante del mundo, demostrando que los aficionados que están en esta jerarquía mundialmente son los colombianos. Correcto, acá hay muchos colombianos que quieren saludar. Acá viviendo de emoción en Morcine. Este Morcine siempre nos ha dado suerte. Ganó Patro una vez, ganó Lucho Herrera. Amigos oyentes de RCN, informando directamente desde Francia. Informando desde Francia cuando el público le ovaciona. Al lado y lado de la vía. Al hombre que se mantiene en la punta de la carrera, Michaud. Último kilómetro. Último kilómetro, señoras y señores. Último kilómetro. Entra en este momento Michaud. El hombre perfectamente, el andamiaje extraordinario que ha presentado a todo lo largo de esta etapa. Atención, el hombre va a entrar a los últimos 300 metros, Michaud de Francia de la Commercier. 7 horas, 40 y pico minutos. 150 metros, va a cruzar la raya de sentencia, se acerca Michaud, lanza beso, en este momento para toda la afición deportiva reunida aquí en Morcín, Francia. ¡Qué alegría! Levanta los brazos Michaud, resplandece, besos y más besos, el extraordinario pedalista francés va a cruzar la raya de sentencia. Michaud de Francia, cruza Michaud, ganador de la etapa en Morcín, Jacques Michaud de Francia, del equipo de la Commercier. Comenta la Biblia Julio Racía Brica. Allá viene, fíjese, Condorito. Allá viene Condorito, allá viene Colombia. Con Van Impe, con Albán. Se quedó, me parece, Arroyo. Atención, el Condorito, Van Impe, la camiseta con lunares rojos. Albán, el Condorito corredor para disputar el segundo lugar. Arriba Condorito, necesitamos ese segundo. Gane tiempo, Colombia arriba, con todo Colombia para el segundo lugar. Vamos a ver qué sucede. No aparece el tercer pedalista. Atención, Condorito corredor para el tercero. Corredor Colombia, tercero corredor. Cuarto para Van Impe y quinto para Albán. Colombia con el tercer lugar. Condorito corredor tercero. Cuarto Van Impe y quinto Albán. Seguramente hoy han cambiado las voces, pero el sentimiento sigue siendo el mismo.
Digamos finalmente que con el paso del tiempo, la historia tiende a deformarse, o más grave aún, hay quienes la deforman. El objeto de estos 4 programas especiales de Antena 2 de RCN ha sido el de restablecer la verdadera historia de un acontecimiento como el Tour de Francia 1983, que marcó un antes y un después para el ciclismo de Colombia y del mundo. Por lo tanto, hoy, 40 años después, nada ni nadie mejor para dejar plasmada la verdadera historia de este acontecimiento que el texto escrito por el periodista francés Jean-Marie Leblanc, entonces director de la rúbrica Ciclismo y posteriormente director del Tour de Francia. El texto lo escribió días antes del Tour de Francia de 1983 en el diario L'Équipe, organizador del Tour de Francia. El texto mencionado sigue a continuación en la voz del locutor profesional de RCN, Hernando Romero, más conocido en los medios radiales como El Capi. Domingo 15 de mayo. 3 equipos profesionales, Renault, Wolver y SEM, toman la partida del clásico RCN, la prueba más importante en Colombia. El viernes 1 de julio, un equipo nacional colombiano tomará la salida del Tour de Francia en Fontaine-sous-Bois. Este doble movimiento testimonia las relaciones privilegiadas que existen hoy entre el ciclismo francés y colombiano, relaciones que tienden del mismo modo hacia el desarrollo de la Fórmula Open. He aquí la historia del acercamiento franco-colombiano, tal como nosotros la hemos vivido después de 1980. 1980, Juegos Olímpicos de Moscú. Héctor Urrego, periodista colombiano venido a cubrir las pruebas de ciclismo, toma contacto con su colega de L'Équipe que hace lo mismo, Noël Cudel. Él intenta en su francés cantante y ceseante, pero suficiente para hacerse entender los propósitos que sigue. Los corredores colombianos que han hecho una primera experiencia en 1973 querrían volver a disputar el Tour del Avenir a fin de este año. Nuestro ciclismo es floreciente y yo creo efectivamente que nosotros podríamos jugar un rol interesante. ¿Cuál es el camino a seguir? Simple, ver a Xavier Louis, director de la prueba. Esto es cosa realizada al regreso de Moscú en la semana siguiente. Después de haber verificado que el ciclismo colombiano no dependía del folclore, pero daba el tono en América del Sur, después de haber constatado que las pretensiones colombianas no eran exorbitantes pecuniariamente, Xavier Louis da su acuerdo. En septiembre, un buen equipo desembarca en Divonne-les-Bains, suscita la curiosidad y después gana el Tour del Avenir al término de una lucha salvaje con los soviéticos. El regreso de los hombres de Raúl Mesa es triunfal a Bogotá. Alfonso Flores, el vencedor, es un héroe nacional, recibido por el propio presidente de la República. En Colombia, el Tour del Avenir iguala al Tour de Francia. En este apasionamiento, la radio de trabajo de Héctor Urrego, la RCN, Radio Cadena Nacional, ha jugado un papel motor, transmitiendo horas y horas de la carrera en directo, colocando en contacto a Flores y su esposa el día de su victoria, portando literalmente el equipo al tope de la antena sin lesionar su entusiasmo. Al año siguiente, ellos son 20 periodistas, 3 cadenas de radio esta vez, que han venido con sus corredores al Tour del Avenir. Los colombianos son enviados a rodar en el premio Guillermo Tell en Suiza y hacen de nuevo buena figura en el Tour del Avenir. Patrocinio Jiménez se clasifica tercero detrás de Pascal Simón y Sergei Sukhorchenkov, y él lleva la camiseta hasta el final, la camiseta blanca con puntos rojos de mejor escalador. Tercera experiencia en 1982, donde a pesar de algunos problemas de encuadramiento, Cristóbal Pérez termina tercero y primero de los amateurs, detrás del americano Lemond y el británico Miller. Desde entonces, una constante se impone:
Los colombianos son siempre ágiles escaladores, pero ellos han hecho progresos en otros sectores donde ellos no parecían muy fuertes. Ellos ruedan mejor. Entiéndase que se adaptan a las grandes multiplicaciones del plano y contrarreloj, y sobre todo, ellos son menos ingenuos sobre el plan táctico. Es así que en el intervalo, los europeos también hacen visita. Pascal Simon y un equipo, Peugeot, así como una selección francesa amateur, son enviados a disputar el clásico RCN en mayo de 1982. Y sí, el joven colombiano Luis Herrera ha tomado la revancha. El evento no ha hecho menos ruido en Cali, tercera ciudad del país, al que los profesionales no volvieron después de 1974, cuando Gimondi, Bataillín, Fuente, Gavazzi y algunos otros sufrieron la ley de Siachoque. A fondo el Open. A fondo el Open. La repetición de estos intercambios, la combatividad y los buenos resultados de sus compatriotas persuaden a Héctor Urrego de ir más lejos. Sobre las ondas de RCN y en las columnas de su revista Mundo Ciclístico, él persigue su insaciable campaña de promoción y no disimula más su sueño. ¿Por qué los colombianos no podrían participar en el Tour de Francia, el grande? El verano pasado, en efecto, en una conferencia de prensa en Cancale, el 10 de julio, Félix Le Viton, director del Tour, anuncia que la edición 1983 del Tour de la Gran Boucle será Open. Urrego y Le Viton se encuentran en noviembre último en Madrid con ocasión del Congreso de la UCI. Cenan juntos y con afinidades mutuas deciden ayudarse. Delegado de Colombia, el periodista organizador juega a fondo la carta del Open en las discusiones que se agitan en la Asociación Internacional de Organizaciones de Carreras Ciclistas y en la UCI. Él sabe que si el Tour de Francia obtiene oficialmente el Open, su país estará en la partida. Era lo que él quería. La Federación Colombiana igualmente cambia de presidente. El nuevo, quien ya lo había sido, descartado del poder algún tiempo, no es muy amigo con Urrego, el cual lo ha criticado hace poco, pero le acepta lealmente intentar la experiencia del Tour de France. Único problema, el dinero. Miguel Ángel Bermúdez dice que él hace en Colombia un supergrupo deportivo de unos 20 corredores, de los cuales preseleccionará y preparará 12 para el Tour. ¿Pero quién pagará? Aquello que los pequeños no pueden o no quieren resolver, lo hace un grande. El señor Barrera, patrón de la firma germano-colombiana Barta, que fabrica pilas. Ok, yo pago todo, promete él, y él intenta. Todo quiere decir salarios de los corredores, gastos de funcionamiento, la participación en el Tour de Francia. Total, 3.6 millones de nuestros francos. Por este precio, Barta tendrá su camiseta, azul y amarillo, sobre las espaldas de sus corredores en Colombia, y un pequeño logotipo de 8 centímetros sobre el pecho en Europa, como lo requiere el reglamento. Acompañado del presidente de la federación, Barrera hace visita a Le Viton en Cannes hace algunas semanas y todo se arregla, comprendido el concurso de la marca francesa de accesorios Mavic que desarrolla su acción en América del Sur. 2 equipos Barta disputarán el clásico RCN esta semana. Luego la Vuelta a Colombia a comienzos de junio, donde Félix Le Viton fue invitado. Después de esto, los colombianos afrontarán su campaña europea. Ellos arribarán a Francia 15 días antes de la salida del Tour. Se instalarán con Luis Ocaña. Luego irán a reconocer la etapa de los pavés del norte y permanecerán en nuestro país hasta el Tour del Avenir, disputando entre tanto el Guillermo Tell y el Campeonato del Mundo. Sagrado programa para Jiménez, Rubiano, López, Pérez, Cabrera, Ríos, Arango, Acevedo, Corredor, Flores, Tolosa, Arcila, quienes serán dirigidos por Rodríguez Cochise, el cual participó alguna vez en un Tour de France al lado de Felice Gimondi.
Cochise estará secundado por Rubén Gómez y aconsejado por Luis Ocaña. El antiguo vencedor del Tour, en efecto, ha aceptado esa misión y por segundo año consecutivo, él va a seguir el clásico RCN para conocer mejor los hombres y los rodajes del ciclismo colombiano, que comienza decididamente sus grandes maniobras. Bien, lo que hemos querido inicialmente con esta propuesta radial en Antena 2 de RCN es inicialmente rendir homenaje a los 10 hombres que, vestidos con la camiseta blanca y el nombre de Colombia, enfrentaron semejante desafío y aventura, lo que automáticamente los coloca en condición no solo de pioneros, sino de auténticos héroes como tienen que ser reconocidos. Con ellos, hemos querido también hacer reconocimiento al esfuerzo y determinación de sus acompañantes, los dirigentes, los medios de comunicación y periodistas que cubrieron esa hazaña, así como a las empresas que lo permitieron y propiciaron para hacer factible la entrada del ciclismo nacional al Olimpo de los dioses del ciclismo, donde hoy se encuentra nuestro pedalismo gracias a la victoria finalmente de Egan Bernal en el Tour de Francia de 2019. Confío y espero que este documento sonoro de RCN Antena 2 haya alcanzado el objetivo que nos propusimos, reviviendo la historia de Colombia en el Tour de Francia de 1983, 40 años después, sirviendo a quienes la vivieron para recordarla y a las nuevas generaciones para conocer y entender de dónde venimos y hasta dónde orgullosamente hemos llegado con este maravilloso deporte del ciclismo colombiano. Gracias. La force du rêve qui te relève quand tu n'en peux plus te prouve que pour toi rien n'est perdu. Le Tour de France pour l'antenne 2. RCN Ciclismo.